Muy bien. Bueno, muy buenas noches para todos. Felices Pascuas. Esperemos que todo haya sido una maravilla durante esta semanita. No sé si quieran compartir alguna vivencia especial, alguna cosa en especial que hayan vivido. Yo por primera vez descubrí que la religión es pura física cuántica. Qué bueno, cuéntanos de eso, a ver. Porque son ritos y momentos que uno ha realizado durante mucho tiempo y lo ha tratado de hacer de una forma, ¿cierto? Comprometida, como en la religiosidad que le enseñaron a uno de pronto los padres, que no era con esa conciencia tan pura como lo puede ver un hombre en este momento. Pero en cada uno de ese trío pascual, todas las palabras que nosotros hemos trabajado acá, yo las pues veía que estaban ahí: amor, paz, libertad, alegría, hasta principio y fin, alfa y omega, pues una cantidad de simbolismos y cosas que incluso en las mismas películas famosas que uno ha visto toda la vida, las ve uno... El mártir del Calvario, ¿lo viste? Lo ve uno con un sentido, sí, que es pura energía, puro control de la mente, y que Jesús era quizás uno de los físicos cuánticos más grandes, yo creo, del universo, porque esas cosas que parecían ser como esa magia y como esa cosa tan diferente a lo que nosotros lo veíamos simplemente como el milagro, es esa esencia de amor que Él quiso dejarnos como a todos. Entonces, para mí los ritos esta vez, por primera vez, pienso que dejaron de ser más que ritos, sino que los vi de una manera, pues, que yo me quedaba aterrada de tantas cosas que uno ha repetido muchas veces en la vida, pero que esa esencia... Por ahí dicen que Jesús está medio enojado con Max Planck, porque él dice que él lo plagió, porque escribió la física cuántica antes de que a Jesús se le ocurriera hablar de eso. ¿Sí? Yo no decía la verdad, pues, pero eso es muy bonito, lo que nos está diciendo María Belén es muy importante, porque de alguna manera es volver a darnos cuenta que todo está completamente hilado, que todo está interconectado, que la vida es cuestión de redes, lo que hablábamos la otra vez, que la vida es diferencias de potencial, que en la medida en que se van generando esas diferencias de potencial fluyen los electrones, que si fluyen los electrones entonces no hay oxidación y eso significa no hay cúmulo de iones positivos en nuestro cuerpo, y si eso no existe significa que entonces estamos generando esas diferencias de potencial para podernos estar en movimiento. Dicho de otras palabras, la vida es movimiento. Cuando empezamos a anquilosarnos, a aquietarnos demasiado, entonces nos vamos acercando a eso que hemos dicho que es el perfecto equilibrio, que es la muerte. Por lo tanto, es bien importante entender que en esto que hicimos esta semanita, en esa pausa, cuando la pausa es activa, no es detenerse, no es anquilosarse, sino es al contrario, es asumir una actitud de quietud y de silencio interior para poder empezar a escuchar lo que verdaderamente está inscrito allá en lo más profundo. Si empezamos a rescatar esas cosas, nos damos cuenta de que hacemos casi que un repaso continuo a través de lo que hablábamos la otra vez en el desarrollo del cerebro humano. Supongamos que este es el cerebro humano, mírenlo ahí en el tallo, aquí estaría el cerebelo, aquí estarían los núcleos o los ganglios basales, aquí estaría el cerebro mamífero y aquí la corteza cerebral, que es lo último que hemos adquirido en el desarrollo cerebral. Pero desde este proceso entonces, ir en esto que María Eugenia llamaba la relación de la física cuántica con la religión, es volver a entender eso de que religión es volver a unir, y si volvemos a unir es volver a comprender cómo esa física cuántica empieza a desarrollarse desde los primeros microorganismos que empiezan a mostrarnos que hay un movimiento interior. Cuando aparecía un microorganismo que se conoce como la lobelia, desde ahí empezábamos a notar que a pesar de ser seres tan infinitamente pequeños, ya se describía casi una inteligencia en ellos, y eso implica que vamos haciendo el ascenso desde el cerebro reptil hacia el cerebro mamífero,
mamífero y hacia el cerebro humano. En otras palabras, aquí empezamos a comprender que en este pasado, donde aparentemente está inscrita toda nuestra historia, cuando empezamos a renunciar a las expectativas del futuro, y nos equilibramos en el presente, estamos haciendo todo el recorrido de la evolución del ser humano. Entonces, esa música está muy psicodélica, qué bien. Ese pasado, en ese cerebro reptil, lo que estamos es recordando que de alguna forma esa inscripción de millones y millones de años pareciera haberse condensado allí, pero cuando se vuelve a activar ese pasado y lo volvemos presente, nos damos cuenta que ahí surge el famoso yo soy ese yo. Ese yo soy yo. En otras palabras, significa que en el presente somos esto, somos esto. Esto también significa que cuando estamos ahí en ese presente y se activa toda la memoria del pasado y todas las expectativas del futuro, y nos centramos ahí en ese cerebro mamífero, en ese cerebro donde está también el hipocampo y la amígdala, en ese cerebro donde están las emociones, empieza realmente la energía a moverse. Pero previo a cualquier movimiento tuvo que haber habido un pensamiento. Es decir, que el pensamiento es el predecesor de la acción, ¿sí? Siempre antes de una acción debió haber existido un pensamiento. Pero ¿cuándo empieza a surgir ese pensamiento? ¿Ustedes qué opinan de acuerdo a esta imagen que hay aquí? ¿Cuándo realmente empezamos a tener la capacidad de pensar? Cuando estamos en el cerebro humano. Cuando estamos en el cerebro humano. ¿Y cuál es la característica de ese cerebro humano? Que se desarrolló ¿qué? La corteza cerebral, ¿sí? Y a partir de esa corteza cerebral que ya decíamos nosotros, se enrolla a través de cíngulos o de estructuras enrolladas y autoenrolladas. Lo que estamos es acumulando y acumulando más información, y esa es la estrategia que utiliza el cerebro para poder acumular muchísimo más información en un espacio relativamente reducido. Estamos hablando de que esto es el 2% del peso corporal, el cerebro. Sin embargo, aquí está toda la transfiguración y la muestra clara de que somos seres humanos y que hemos venido desarrollando toda esta capacidad básicamente apenas en los últimos añitos de desarrollo de la evolución. Esto pareciera mucho, pero si viéramos el tiempo representado de toda la existencia, el desarrollo del cerebro humano es como decir en esos millones y millones de años el último cuartico de hora, ¿sí? Es apenas ahí donde empezamos realmente a desarrollar esta connotación. Pero resulta que estamos fabricando entre 60 y 70 mil pensamientos diariamente. ¿Ustedes se imaginan eso? 60, 70 mil pensamientos diariamente. ¿Cuántos han desarrollado ustedes hoy? Y resulta que de esos 60 a 70 mil pensamientos diarios, atérrense, 95% son pensamientos repetitivos. O sea, son los mismos que tuvimos ayer o la semana pasada. Es decir, miren todo lo que estamos desperdiciando nosotros de este potencial que hay aquí, de ese cerebro. Pero ¿por qué seguimos repitiéndolos? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué seguiremos nosotros repitiendo todos esos pensamientos? 95% de los pensamientos los estamos repitiendo en el día a día. ¿Qué será eso? ¿Qué dices, Carlos? Las funciones básicas, listo, las funciones de supervivencia.
Pero ¿qué más significa eso? Que tenemos esos surcos supermarcados, tenemos que abrir nuevos surcos, ¿o Que qué? tenemos que abrir La nuevos banda. rumbos, nuevos, ¿cómo se llama eso, Titis? Canales, metas, Circuitos neuronales, ¿cierto? ¿Qué decíamos que eran los circuitos neuronales? Repasemos eso un poquito. Eso. Miren cómo ella lo va haciendo, miren que eso es muy bonito. Ella dice, es el grupo de neuronas que Que se esto conectan se para entrelazó crear aquí sus tan mismos raro. pensamientos. Exactamente, que se conectan de manera automática ya después de que han sido transitadas durante un tiempo. Es decir, que cuando una acción se repite un determinado número de veces, genera un circuito neuronal. Y esos circuitos neuronales se van a encender después de manera automática a través de una cosa que Hebb llamaba precisamente así, la ley de Hebb. Hebb escrito de esta manera. Este Hebb decía que cuando un grupo de neuronas se enciende simultáneamente, el hecho solo de que ya después con el tiempo una sola de ellas se encienda, enciende todo el circuito, es decir, hace que todas las demás células se activen en ese circuito neuronal. Dime, Alicia. y pienso que repetimos mucho sus pensamientos porque no los ejecutamos, no los chuleamos, sino que nos estamos pensando y pensando. Si chuleamos o hacemos la acción que causa el pensamiento, pues seguimos con otro. Eso es muy grave, porque significa que ni más ni menos el 95% del tiempo nuestro estamos con el piloto automático encendido. Y ustedes ya saben lo que pasa últimamente con los pilotos automáticos. Entonces es bastante riesgoso eso, porque el hecho de estar en el piloto automático significa no ser conscientes, y lo pongo con ese C esta vez, de lo que nos está ocurriendo. Thoreau decía que la verdadera vida empieza cuando somos conscientes de nuestros sueños. Pero Siddhartha Gautama, el Buda, decía, la verdadera vida empieza cuando vivimos el instante de cada instante. Y eso, traducido en términos más sencillos, es cuando vivimos en el presente. ¿Sí? En ese eterno presente. Si estamos en ese eterno presente, necesariamente estamos habitando ¿dónde? En el aquí y en el ahora. En el aquí y en el ahora, y a través de nuestro cuarto centro y nuestra mente. Es decir, que el corazón verdaderamente allí atesora la mente Por el en tiempo ese de la presente. conciencia. Porque es el tiempo de la conciencia, y es el tiempo de la conciencia porque ahí es cuando se empiezan a abrir esos pétalos del corazón, cuando despertamos el chakra del corazón, para que inmediatamente empiece ese fenómeno que se llama de resonancia a nivel central. Acuérdense, la resonancia mórfica no es otra cosa que algo que describía Christian Huygens por allá en 1640 y pico, un médico, además no era un físico, un médico que decía que cuando dos cuerpos habitan continuamente, es decir, están juntos, si uno de ellos empieza a vibrar en un patrón frecuencial, el otro tiende a seguirlo. Es decir, dos cuerpos en movimiento tienden a resonar en la misma frecuencia, a entrar otra vez a vibrar en la misma frecuencia. Y nos ponían el ejemplo por allá en la física del bachillerato, de cuando dos relojes de péndulo empiezan a oscilar distinto, y de pronto de un momento a otro el menor empieza a seguir al mayor, y entonces finalmente, a pesar de ser relojes que se supone que estarían marcando los tiempos cada uno, si hay uno de mayor orden arrastra al otro que está en menor orden. Pero eso traducido a términos mucho más de la vida cotidiana significa que cuando nosotros estamos de manera sincrónica, y esto lo llamamos la otra vez, ¿se acuerdan? Coherencia. Cuando somos coherentes, y cuando decimos que somos coherentes significa que nuestra personalidad está integrada.
¿Y cuándo se integra la personalidad? Cuando pensamos, sentimos y actuamos de la misma manera. Cuando eso ocurre, cuando estamos siendo coherentes, entonces esta coherencia lo que hace es no solamente generar coherencia al interior nuestro, es decir, a nivel de cada una de nuestras células. Si todas las células están coherentes, significa que no tendrían por qué equivocarse y mantendrían una perfecta comunicación entre ellas, y eso equilibraría todo el sistema. ¿Eso qué implica? Que no tendría por qué existir esa gastritis, que no tendría por qué existir esa hipertensión, que no tendría por qué existir esa depresión, que no tendría por qué existir esa artrosis. Sigue existiendo simplemente porque no hay comunicación, no hay coherencia. Y si se pierde, insisto, la coherencia, entonces nos perdemos la posibilidad de establecer la perfecta comunicación. En otras palabras, la enfermedad no es otra cosa que la ruptura en la comunicación. Y por supuesto, si es la ruptura en la comunicación interna, significa que vamos a funcionar como partecitas, no como todo partes, que eso es bien distinto. No vamos a entender que somos un holograma funcional, no vamos a entender que somos una única unidad, sino que cada celulita o cada tejido o cada órgano van a tomar sus funciones como si estuvieran de manera aislada, y entonces no les interesa comunicarse con los otros. Y entonces ahí es donde nos perdemos la posibilidad de que existe esa coherencia. Pero si la coherencia existe en nuestro interior, si todas esas celulitas están dialogando, se genera una perfecta estructura cooperativa. Es decir, el corazón sabe que le sirve al riñón, el riñón al pulmón, al hígado, a esa pierna, a cualquier parte del organismo. Y simplemente cada uno, como en una colmenita, asume su función, cada uno lleva a cabo lo que tiene que llevar a cabo, no entendiéndolo como un sacrificio, sino como un sacro oficio, que es bien distinto. O sea, todos se necesitan. Todos los órganos se necesitan y todos dependen de todos. Y todos dialogan de esa manera. Pero no solamente la cosa para ahí, sino que significa que cuando tú estás coherente, verdaderamente coherente, vuelvo, insisto, cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección, y digamos que con un espíritu alto de servicio, ¿eso qué implica? Que lo que está en tu entorno necesariamente va a empezar a impregnarse de esta coherencia. Y ya lo hemos mencionado en las últimas charlas, cuando hablábamos de los tres grandes de los que hablaba yo de Dispensa: El cuerpo, entorno tiempo y el entorno. Cuando eso ocurre, significa que esos tres factores, que son el origen prácticamente de cualquiera de nuestras situaciones de disarmonía, ni siquiera llamémosle a enfermedad, digamos que la disarmonía que existe en nosotros depende en gran parte de esos tres factores: el tiempo, el cuerpo y el entorno. Sí, entre otras cosas acabo de caer en cuenta que si lo coloco aquí de esta manera, tiempo, entorno y cuerpo, eso significa TEC, que en medicina nosotros lo traducimos como trauma encefalocraniano. Puede tener alguna relación con todo esto. En realidad es como eso. Es como cuando tenemos un trauma que no supimos manejar de manera adecuada. ¿Qué pasa cuando tenemos un trauma? La primera reacción es como de confusión. ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Y empieza eso apenas como otra vez a conectarnos, ¿sí? Y de hecho muchas veces en la evaluación de un paciente que sufre un trauma como estos, lo primero que hace el médico que evalúa es ver qué tan coherente está, ver si está ubicado en el tiempo y en el espacio, si está ubicado en su persona, por supuesto. Cuando eso se pierde, entonces evidentemente no puede haber comunicación. Pero volvamos acá, si empieza a haber esa coherencia, necesariamente estas tres cosas tienen que tender hacia la coherencia. Entonces, ¿el tiempo coherente cuál será? El tiempo del presente. Y el espacio, o mejor, el entorno, el espacio coherente, ¿cuál será? El aquí y el ahora. Ese podría ser el tiempo. Pero el entorno, ¿qué será? Aquí. ¿Dónde está la familia, las amistades? Claro, las redes que tenemos en ese momento. Y esas redes se pueden llamar familia, oficina, sociedad, nación, etcétera, etcétera. Y el cuerpo coherente, ¿cuándo está el cuerpo coherente?
Cuando todos los órganos y sistemas interpretan la misma melodía, siguiendo a un director de orquesta, a ese cerebro. Cuando somos bufones. Cuando somos bufones, qué maravilla, me encanta la hilación que estás haciendo, porque cuando somos bufones entonces significa, en otras palabras, que recuperamos ¿qué cualidad? La alegría, la alegría. ¿Y qué más? El asombro. ¿Y qué más? La libertad. La La libertad. libertad. Y eso significa que simplemente lo que hicimos fue, diciéndolo en términos bien coloquiales, coronar, porque estamos haciendo una cosa maravillosa que es recuperar los portales del alma y recuperar los arquetipos para beneficio de cada uno de nosotros. Si recuperamos los portales del alma, significa que pasamos desde el huérfano y el inocente hasta llegar, después de toda esa secuencia que ya conocemos, al sabio y al bufón. Pero si recuperamos también los arquetipos, esos eran los arquetipos, perdón, si recuperamos otra vez los portales del alma, vamos a llegar a ¿dónde? A la libertad. A la libertad. Acuérdense que empezábamos desde la responsabilidad, íbamos haciendo la secuencia por la participatividad, la inclusividad, etcétera, etcétera, hasta llegar a la libertad. Si estamos logrando esto, si estamos logrando conquistar todos estos territorios, lo que estamos haciendo en última instancia es de nuevo puliendo una cosa fundamental que se llama el carácter. Miren cómo ahí vamos aunando todo lo que hemos venido viendo en los últimos tiempos. Si aunamos el carácter, si estamos puliendo ese diamante de 1000 caras, entonces significa que estamos viendo mucho más allá de nuestra visión, del órgano de la visión, escuchando mucho más allá de nuestras orejas y verbalizando y creando mucho más allá de nuestro quinto centro. Eso significa que estamos trascendiendo y estamos elevándonos a una esfera de conciencia mucho más sutil. Si logramos entrar en contacto con esa esfera más sutil, entonces perdemos peso, y si perdemos peso se pierde la gravedad, la grave edad, y llegamos otra vez a la leve edad, a la levedad. Si eso ocurre, entonces vamos ligeros de equipaje, y si vamos ligeros de equipaje, casi que podemos fluir, y casi que uno diría podemos flotar, porque ya esa gravedad se desafía simplemente porque hemos logrado soltar tantísimas cosas. Expresemos cualquier patología en este momento, cualquier enfermedad que alguno de ustedes o algún familiar, amigo, vecino tenga en este momento, y con toda seguridad la vamos a ver en patrones de esa gravedad, ¿sí? ¿Qué es una artrosis? Es una degeneración de la articulación que lleva a que haya una limitación severa de la función de esa articulación, es decir, del movimiento de esa articulación. ¿Pero por qué se da? Porque es que pesan demasiado las cosas, y no solamente las cosas físicas, pesan sobre todo las emocionales, y esas vividas como experiencias, digamos que desagradables, ni siquiera digamos que negativas, experiencias desagradables que no fueron superadas. Por estos días veía una paciente que sin duda había venido cargando muchísimas cosas durante muchísimo tiempo. Es una mujer de 52 años, pipiola, bebé. De muchas, así como nosotros, una jardina así como nosotros. Y esa mujer en la consulta entró más o menos con esta actitud: doctor, ¿cómo está? Es que, vean, es que nadie a mí en la vida me ha entendido. De cuando se para, corre la silla, la pone donde es. Yo tenía algo en mi escritorio y dice, es que yo no sé por qué la gente no entiende que yo siempre he sido una persona súper especial, pero la gente no me interpreta bien. Y no sé por qué, doctor, estas cosas me ocurren y me siguen ocurriendo, pero es que la gente de verdad no entiende que yo soy distinta, ¿sí? Rígida. Y entonces me empieza a contar una historia que es realmente compleja, ¿no? Ella empieza a vivir muchos dramas emocionales. A su primer marido, bueno, primero a su padre lo
en un accidente pierde la vida, pues lo atropella un carro y pierde la vida. Después su primer esposo muere de una manera violenta, después alguien más que trata de estar cercano a ella se le muere en la casa, después el último marido lo asesina, en fin, todas esas cosas son cosas bastante complejas, bastante duras, pero uno dice, ¿y hasta dónde se está liberando? Yo le pido en el momento que ella visualice ese tipo de cosas, le digo, visualiza eso y trata de meterle muchas informaciones, ¿se acuerdan? Visuales, auditivas, kinestésicas, para tratar de quitar la carga de esa emoción central, de esa rama central. Y dice, no, es que no puedo, es que yo no puedo, es que ¿cómo le voy a perdonar que se haya muerto? ¿Y cómo le voy a perdonar yo que haya desaparecido en mi vida así? Pues porque sí, y ya, ¿cómo le ocurrió? Es decir, siguió enojada aún con la gente que ya había fallecido y que además había fallecido de manera accidental o de una manera inesperada, pero seguía enojada con la vida y con todas las situaciones. Y por supuesto eso va haciendo que se refugie en no poder ser coherente con sus cosas, en que nadie le entiende, en que no sabe por qué no le ofrecen un trabajo, en que no sabe por qué la vida se le presenta de esta manera. Pero cuando yo le invito a que se ponga al otro lado de espectador, hay una cosa en psicología que se llama la terapia Gestalt, en el que el otro casi que se para ya a observarse a sí mismo. Y de hecho lo hacen a veces como un jueguito de una obra de teatro. Yo me siento aquí, yo soy yo, y le estoy hablando a mí mismo, y le digo, mí mismo, ¿cómo estás? Entonces me siento al otro lado, no, pues ahí más o menos bien, ¿y tú qué? No, pues también muy bien, yo te veo muy agradable, de verdad no sé cómo decía Carlos Mario Aguirre, yo te veo tan lindo que no sé cómo no me enamoré de mí mismo. Entonces te le dice, sí, yo tampoco entiendo cómo no tuvimos descendencia, más o menos esas cosas, ¿no? Pero así empieza a ser como una especie de charlita, de diálogo, y empiezan a caer en cuenta de, uy, así me veo yo desde ahí, ¿sí? Y cuando de pronto se abre esa lucecita y hay la sensación de sorpresa, no puede ser que eso sea yo, porque hay como un clic donde uno cae en cuenta y dice, y así estoy actuando yo, pues con razón la gente me ve como me ve. Y entonces empieza el cuestionamiento y empieza cada uno a preguntarse, bueno, ¿y si yo de pronto asumiera esta o aquella actitud? Que son las sugerencias que uno hace muy sutilmente para que él caiga en cuenta, o esa persona caiga en cuenta de que es que el proceso no viene desde afuera, sino desde acá. Cuando uno hace ese tipo de invitaciones, pero no de manera impuesta, es que tú tienes que olvidarte de ser como has sido hasta ahora. Si yo le digo tú tienes, ya eso frenó todo el proceso, porque el otro no está en capacidad de recepción y no está en actitud de recepción. Pero si en cambio le dije, ¿y qué te parece si tal cosa? Entonces ese ¿qué te parece? Le devuelve a él o a ella la posibilidad de tomar la decisión que tiene que tomar frente a sí mismo. Por eso la invitación es que a veces nos sentemos a hacer ese jueguito, cuando estemos, por ejemplo, muy irritables, o muy fatigados, o de pronto con trastornos de concentración, o del sueño. Sentarse a conversar con uno mismo. Y casi que pararse al frente, bueno, ¿por qué es que no estás durmiendo? Entonces el otro se contesta, y yo, ¿qué vas a ver? Si supiera, pues, no. Entonces le dice, apuesta que sí sabes. De pronto dice, bueno, pues sí. Y empieza el diálogo, y en ese, insisto, diálogo que parece un jueguito, uno empieza a descubrir, porque uno tiene que construir el propio guión. Uno empieza a generar esa información y empieza a ser el mejor Spielberg, porque empieza a diseñar su propia película, hasta que cae en cuenta, claro, esto me está ocurriendo porque esto y esto y esto. María Eugenia, ¿te toqué alguna fibrita? Entonces el mismo se lo lleva uno para el manicomio. Lo voy hablando dos veces. Habla con el espejo. Ay, no, ya esto está muy grave. Yo voy a llamar a Alejandro. Eso es lo que está aprendiendo allá los niños. Idealmente no lo hagas con el marido al frente todavía. No, yo creo que eso tiene que ser uno muy solito. Puedes llamar a un amigo o 50-50. Mira, obviamente estas cosas son, a ver, un poquito circenses si se quiere, porque tienen un grado de hilaridad bastante grande y
y por supuesto en un principio parecen casi que absurdas y medio ridículas, por eso mi sugerencia es que no lo hagan frente a mucha gente, pues si lo van a hacer frente a mucha gente posiblemente el diálogo tampoco se va a dar porque ustedes van a estar más pendientes de lo que van a pensar allá afuera que de lo que están haciendo aquí. Claro. No, esto es hacer un ejercicio de introyección, de meterse dentro de uno mismo y empezar a explicar esas cositas que han estado ocurriendo y que además se repiten y que contribuyen a que este 95% se mantenga o a lo mejor aumente. ¿Por qué me sigue ocurriendo que es que todos los hombres se acercan, me miran y se van? Se van. Qué bien.